Bueno, vamos a empezar. Vamos a tratar hoy el tema de la tipología de la discapacidad. Vamos a concretar cuántos tipos de discapacidad hay. ¿Cuántos creemos? Pensemos un momento. Las imágenes nos van orientando, nos van instruyendo. Pues indudablemente dentro de estos tipos tenemos la primera de ellas, la discapacidad física, la segunda, la sensorial, una de las imágenes ya nos está orientando, y la tercera es la psíquica. Bien, con lo cual, ante una pregunta muy concreta de cuántos tipos de discapacidad existen, podemos clasificarlas y decir que hay 3. Pero realmente, a la hora de trabajar y a la hora de especificar y profundizar en esta temática, debemos hablar de más tipos de discapacidades. En concreto, una de ellas se va a subdividir. Nos encontramos por un lado la física y la sensorial, y como ya ustedes habrán adivinado, la que se subdivide es la discapacidad psíquica, quedando de la siguiente manera: intelectual por un lado y pérdida de salud mental por otro. Más adelante vamos a profundizar en el porqué de esta subdivisión, pero claramente la parte de la discapacidad psíquica, que es la parte cognitiva, que se ve afectada, es, digamos, porque es necesario diferenciar la causa de por qué se produce, digamos, esa dificultad, ese déficit cognitivo. No es lo mismo que tengamos una afonía porque estemos constipados, estemos resfriados, a que tengamos una afonía porque tengamos nódulos en las cuerdas vocales. El motivo es distinto y como consecuencia la medicación, en el caso de un resfriado, lógicamente, sería diferente. Bien, profundizaremos más adelante en esta temática para especificar cuáles son cada una de ellas en mayor profundidad. Para ello vamos a comenzar con la primera. Vamos a hablar sobre la discapacidad física. Primero vamos a aclarar cuál es la misma, en qué consiste. Para que todos lo entendamos, cuando hay una discapacidad, la discapacidad física es cuando la persona presenta una pérdida o deficiencia de una estructura o función fisiológica. En este apartado se excluyen todas las pérdidas o deficiencias sensoriales. Es decir, para que lo entendamos todo, recordemos cuando estábamos en el colegio, cuando estuvimos y nos explicaron todas las, digamos, sistemas, aparatos y funciones fisiológicas del cuerpo. Es decir, hablamos del sistema respiratorio, el reproductor, el circulatorio, el motor, el endocrino. Bueno, pues cuando uno de ellos, por cualquier motivo, por una enfermedad o porque simplemente no está funcionando adecuadamente, empieza pues a dar dificultad, digámoslo así, es cuando estaríamos hablando que se presenta una discapacidad física. Por ello podemos encontrarnos personas con una discapacidad física con problemas de movilidad, con problemas de psicomotricidad, con problemas respiratorios, del aparato digestivo. Pues dentro de ahí nos podemos encontrar personas con problemas en el sistema endocrino, es decir, pueden tener diabetes u otros, una gran variedad de enfermedades, ¿vale? A continuación estaría la discapacidad sensorial, donde las personas que presentan un daño en los órganos de los sentidos y o en las funciones relacionadas con ellos, es decir, en la visión, la audición y en el lenguaje. Estas personas, digamos que tienen dificultad para ver, para oír y para hablar. No significa que estas personas sean totalmente ciegas, ni totalmente sordas, ni que no puedan hablar. Pueden serlo, como no, pero dentro del mismo hay un gran abanico. Pueden tener pérdidas visuales, auditivas o dificultades en el habla, pero no tiene por qué darse las 3 al mismo tiempo. Continuamos con la discapacidad intelectual, que es parte de la discapacidad psíquica, como antes comentamos. Son personas con déficit cognitivo y vamos ahora a profundizar un poco más para diferenciarlos con respecto a la otra discapacidad.
Son personas con un funcionamiento intelectual general por debajo del promedio y una escasez en las destrezas necesarias para la vida cotidiana. Es decir, estas destrezas, donde presentan dificultades en la comunicación, en sus habilidades sociales, en su orientación espacial y temporal, y en el autocontrol de las emociones. Son personas con déficit de aprendizaje, es decir, tienen dificultades de aprendizaje. Les resulta más sencillo comprender las instrucciones cuando están simplificadas. Digamos que su coeficiente intelectual está por debajo de la media. Eso no significa en ningún momento que sean personas que no comprendan lo que se les dice. Lo comprenderán cuando se les explique en un lenguaje y una forma que, según su coeficiente intelectual, lo puedan entender. Y por último vamos a entrar en la discapacidad por pérdida de salud mental. No son personas locas, como podemos a priori creer o que la sociedad nos ha transmitido. El concepto claramente es una alteración de tipo emocional, cognitiva y de comportamiento en que se queda afectado los procesos psicológicos básicos, como son la emoción, la motivación, la parte cognitiva, la conciencia, la conducta, la percepción de lo que les rodea, la sensación, se ve afectado también su proceso de aprendizaje y, como no, su lenguaje. Lo que dificulta que estas personas se adapten al entorno social y laboral en que viven y crea alguna forma de malestar subjetivo en la propia persona. Es decir, salud mental es cuando gestionamos nuestras emociones, cuando nos sentimos alegres, tristes, sabemos gestionar el estrés, sabemos, poner en una bandeja distintas copas de estas emociones que nos encontramos en el día a día y la bandeja no se nos cae, no se nos rompe todo lo que se encuentra en ella. La pérdida de salud mental es cuando todas estas emociones no las sabemos gestionar adecuadamente y con lo cual afecta en nuestras relaciones con el entorno y con las personas que nos rodean. Ahí es cuando ya estamos hablando de una pérdida de salud mental. Bueno, más adelante continuaremos profundizando con más ejemplos y con películas y otros documentos y actividades sobre este tema.